Derecho a una educación de calidad. ¿Cuántas personas en este estado, en este país o en el mundo nos interesa estar pendientes de esos procesos? Como parte de una tarea del doctorado en educación inclusiva, el cual muy profesionalmente es llevado a cabo por el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras, el cual le enviamos un cordial y afectuoso saludo desde esta humilde casa y agradecer el profesionalismo con el cual se desempeña. En este caso, en este sentido, la conversación gira en torno a un proceso de análisis de un documento elaborado por Silvia Esmelques del Valle en el capítulo 1, en este informe 2014, acerca del statu quo de la educación, sobre todo en México. Es interesante obtener una primera premisa que ella propone, el cual dice que un derecho es clave, exigible y justiciable eminentemente. Sabemos per se que desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, observamos en su artículo 26 precisamente ese punto ineludible, indivisible del derecho a la educación. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo observamos precisamente en el artículo 3. Es muy preciso: todo individuo tiene derecho a la educación. Con la reforma educativa de 2013 se le adicionó una palabra que ha causado un poco de furor por un lado y a contraparte pero por otro creado rupturas. Por ejemplo, la palabra calidad que se le adicionó ha tenido como garante el logro de los aprendizajes esperados por todos los estudiantes. Como no hay jerarquías de derechos humanos y no es superior a los demás, pero simple y llanamente es indivisible y eminentemente formador como derecho clave, de acuerdo a palabras de la TAPI 2009. En el siguiente texto, también Tomaszewski 2001-2004 hace alusión a 4 premisas interesantes para que se dé en pleno uso de las facultades del derecho a la educación. 4 premisas interesantes, 4 pasos. El primer paso es cumplir con la disponibilidad en las escuelas, es decir, una escuela incluyente para todos. Una segunda premisa hace alusión a la accesibilidad. En este sentido, dice que debemos de quitar barreras, el trabajo infantil, las cuotas obligatorias, también la inasistencia de los alumnos por bajo nivel socioeconómico, además de la exclusión, de la discapacidad, de la lengua, de la religión, de la discriminación, del bullying, etc. Una tercera premisa que también es interesante, como lo plantea Tomaszewski, es que todos los involucrados en el proceso de educar centren el trabajo del nivel contextual en que se encuentre. A ello le llama la adaptabilidad, es decir, partir de ese entorno educativo, contextual, ambiental, para dirigir el conocimiento ya de manera universal. Y por último, la siguiente premisa que plantea, que es la cuarta, es la aceptabilidad. Que todos los niños se sientan aceptados, se sientan seguros, se sientan respetados, acogidos dentro de las múltiples micropolíticas sociales, psicológicas, filosóficas que se centran en una escuela. Esas micropolíticas a veces son a favor y a veces son en contra. Hola, seguimos con la segunda parte de este análisis en el siguiente documento que se denomina El derecho a la educación en México, del liberalismo del siglo XIX al neoliberalismo del siglo XXI. Es un texto de la Revista Mexicana de Investigación Educativa que redacta y escribe Hugo Aboitz. Él tiene algunos acuerdos y algunas resistencias frente a cambios decisivos sobre el derecho a la educación desde la Constitución Política Mexicana, ¿sí?, hasta la crisis actual de la educación, así lo denomina, ya que no tiene y observa una seria dificultad de identidad
y efectividad para contribuir a la constitución de una nueva sociedad. Hace un recorrido histórico desde 1857 a 1934 y a mediados de la década del 2000, de toda la evolución que ha tenido la educación, sus principios, como por ejemplo en 1857 ya se abrían las puertas a la iniciativa de los individuos como el motor fundamental para el impulso de educación, pasando por 1921 con la creación de la SEP con José Vasconcelos y una nueva visión socialista de la educación, de alfabetización. Ya para los años 30, 40, 50 hay una importante evolución también, pero al mismo tiempo una creación de rupturas interesantes. En este plano, en esta dimensión, Hugo Boitier dice que sí, es cierto, han habido acuerdos, han habido esfuerzos del gobierno mexicano por impulsar la educación en este país, pero también ha creado rupturas con la cuestión de los sindicatos, la misma evaluación, la propuesta en el proceso de las competencias que inicia en el año 2000, hasta concluir con una falta de identidad o crisis de la educación actual ya en los años 2010, 2015, 2017 con la reforma educativa. Finalmente, este proceso de fortalecimiento de la educación en México ha tenido sus resistencias, ha tenido sus rupturas en torno al derecho a educación. Es un proceso, dice, pendiente, que tanto el gobierno de la República como con la parte de la sociedad nos corresponde fortalecer el proceso de desarrollo en cuanto al derecho a la educación en México, que sea vigente, que sea plausible, que sea interesante, importante en el desarrollo de las competencias de vida, de fortalecer los caminos de igualdad, de paz, de cooperación entre los ciudadanos de este país, con más de 60 millones de pobres. Entonces de ahí Boitier plantea que la importancia de las propuestas actuales como parte de los materiales clave para la construcción desde abajo de una educación singular, individual, contextual, ambiental, para partir a una educación de tipo universal, pero con un amplio sentido de desarrollo humano a partir del derecho inequívoco de la educación como parte fundamental de derecho humano. Entonces, por ahí se va a ampliar una concepción del derecho a la educación como parte intrínseca del desarrollo humano de este país. Seguimos, gracias.